Hoy quiero tocar un tema que es de interés para todos, niños, jóvenes, adolescentes, amas de casa, personas que trabajan en la calle o que tal vez tienen un negocio o que tal vez trabajan en una empresa o tienen alguna ocupación. Quiero hablarles un poquito de esas personas que son llamados por Dios, pero que a veces sienten o piensan que son un estorbo o que no tienen los dones, las capacidades. Y hay un caso, que voy a hablarles del caso de Mercedes. Mercedes, ella había tenido un sueño desde muy niña. Mercedes quería cantar. Quería cantar y ella quería hacer realidad su sueño. Pensó que lo había logrado cuando ingresó al coro de su iglesia. Era algo que ella siempre había querido hacer. El problema era que tanto ella como sus compañeros que estaban en el coro estaban conscientes de que ella no estaba realmente dotada de una melodiosa voz. Tampoco parecía dotada de la capacidad de mantener el ritmo. Pero Mercedes se metió de corazón en las prácticas semanales, se metió de corazón en hacer todos sus ejercicios, pero lo suyo parecía que era un caso perdido, no alcanzaba el nivel. Ella podía ver cómo los demás miembros del coro se la quedaban mirando y tal vez alguna vez escuchó, ¿verdad?, que no lo hacía bien. Y ella tenía un gran don, una gran capacidad, y era desentonar. Entonces desentonaba en las prácticas y desentonaba cuando salían en vivo. ¿Quiénes no conocen personas como Mercedes? Pero desgraciadamente esa falla de Mercedes era frecuente. Entonces el director del coro, la persona que manejaba el coro, la quería apoyar y se hacía el que ignoraba los errores de Mercedes y más bien práctica tras práctica, salidas tras salidas, errores tras errores, burlas tras burlas, ridículos tras ridículos, Mercedes siguió practicando y él la animaba a que siguiera practicando. Finalmente llegó el tiempo de la extrema frustración para Mercedes y llegó a su casa desanimada. Se arrodilló junto a su cama y le dijo a Dios que ella no podía seguir con esa farsa. Entonces ella le dijo: Señor, yo no poseo el don del canto realmente, y realmente lo que estoy haciendo es estorbar el avance del coro de la iglesia. Y ella consideraba que eso que ella estaba haciendo no era del agrado del Señor. Y sumida en ese profundo dolor y frustración, escuchó la voz de Dios, la voz del Señor que habló a su corazón y le dijo: Mercedes, ¿cuál coro? ¿Qué coro? ¿De qué coro tú me estás hablando? Yo no escucho el coro. Yo lo que escucho es tu voz. Yo te escucho es a ti. Entonces estamos convencidos de que no a todos Dios nos dio los mismos dones. No todos tenemos las mismas capacidades. Y tampoco a todos se nos dio la capacidad de adorar al Señor por medio del canto. Sin embargo, hay personas que tienen este llamado y le sirven a Dios con él. Y ese fue el caso de Mercedes. Pero quiero hablarles de otro caso. Quiero hablarles del caso de una persona, de una niña, que toda la vida quiso ser maestra. Quiso ser maestra. Y desde niña, cuando jugaba con ser maestra. Siempre quiso ser maestra. Jugaba con las macetas que tenía al frente, con las plantas, con las hojas, con las flores. Y cuando iba al negocio de sus papás, jugaba con las cosas que estaban ahí, con lo que vendían en ese lugar. Y cada objeto que estaba en ese lugar era un estudiante. Llegaba de clase y quería enseñarles. Ese era su deseo, ese era su anhelo. Pero llegó el tiempo de elegir la carrera y, como sucede en muchos casos, su papá no le dejó estudiar esa carrera por algunos paradigmas que tenía.
Y bueno, optó por otra profesión y estudió otra carrera donde también estaban sus dones, era muy buena para esa área. Pero cuando terminó su carrera, antes de terminar su carrera, de su carrera le habían ofrecido ejercer como maestra. Y durante el ejercicio de la carrera también lo hizo con los estudiantes de primer semestre. Se destacó, se graduó con honores, fue excelente, estudió una carrera maravillosa, pero finalmente, el llamado, el don salió a florecer y posteriormente disfruta más ser maestro que hacer cualquier otra cosa. El don es importante porque el don está con nosotros. Es algo que Dios ha colocado en tu vida. Quiero que allí donde tú estás en esta mañana puedas levantar tus manos y darle gracias a Dios por estos dos casos. La pregunta mía en esta mañana es, ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu don? ¿Dónde está? ¿Y cómo lo vas a ejercer? Señor, gracias por todos los que estamos aquí conectados. Gracias, Señor, por el ejemplo de Mercedes. Gracias por esta persona que también tuvo claro lo que quería. También tú le hablaste desde muy temprana edad. Gracias, Señor, porque solo contigo podemos redireccionar nuestros dones. Y te pido, Señor, que hoy le hables a todos los que están aquí conectados. A las amas de casa, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a aquellos que todavía no saben qué van a hacer este año. Aquellos que quieren servirte a ti, Dios, de diferentes formas y en diferentes lugares, como tú así lo determines. Y quiero pedirte que esta palabra pueda llegar al corazón de todos nosotros y que hoy nos podamos levantar con un sí para ti. En el nombre de Jesús, amén. Esa persona que desde muy niña quiso ser una maestra, era yo. Yo quería ser maestra. Desde muy niña quería ser profesora. Yo quería ser profesora de niños. Me gustaban los niños, no pequeñitos, pero sí grandecitos. Me gustaba enseñar, me gustaba estar con ellos. Pero bueno, no se cumplió. A los 17 años yo me bauticé, conocí al Señor, empecé a ir a una iglesia. Yo me convertí en una iglesia adventista. Me bauticé a esa edad y empecé a caminar con el Señor. Fui a estudiar la carrera que mis padres me guiaron. Tenía los dones para hacerla de verdad, la disfruté, porque nosotros no tenemos solamente uno, tenemos varios, ¿verdad? Varios atributos que Dios utiliza, pero en el ejercicio y en el estudio de la carrera y con la ayuda de Dios pude encontrar la forma de hacerlo. Y cuando llegó la oportunidad de ser gerente de una institución, yo preparaba y capacitaba a mi equipo también. Tenía una compañera muy cercana, que me decía que yo todo lo que aprendía enseguida lo ponía en práctica. Y era porque a mí me gustaba que lo que aprendía, si yo iba a un seminario, viajaba, iba a algún país, iba a algún lugar donde Dios me llevaba, y yo siempre iba con Dios, y cuando yo regresaba, yo preparaba un seminario de eso que yo había aprendido, y entonces las personas que estaban a mi alrededor eran mis alumnos. Yo sentía que podía ejercer mi labor porque yo podía enseñar a los que empezaban a caminar conmigo. Pero un día, en el año 2006, trabajando ahí en la empresa donde yo estaba, donde Dios me había colocado allí en ese lugar, el Señor me hizo un llamado, mi pastor en ese entonces me pasó una carta y tal vez él vio que yo estaba tan distraída y tan enamorada de lo que hacía, de mi trabajo, que él me pasó una carta y me hizo un llamado por medio de una carta. Y me dijo, ahí en esa carta me explicó, y yo le dije al pastor con otra carta, le contesté que yo no tenía tiempo para hacer lo que él me estaba indicando, que yo tenía esto. Yo en la carta puse, yo tengo yo puse como 8 compromisos que yo tenía que me absorbían mi valioso tiempo. Dentro de esos compromisos, el más grande que tenía era que los sábados yo atendía pacientes y tenía un número muy grande, no me alcanzaba. Yo empecé atendiendo 4 horas y terminé atendiendo hasta las 8 o 9 de la noche todo el día. Y yo le expliqué eso, pero él me dijo, no importa, ven, yo te voy a formar. Y esa persona que vio
el don, me llamó a su equipo. Empecé a ser parte de su equipo pastoral. Y él llamó a varios, llamó como a 8, nos formó a todos. Y en los horarios extras íbamos allá, no sé cómo hacíamos, pero eran tiempos cortos. Y en el 2016, el Señor me hizo el llamado para estar en su obra a tiempo completo. Como un resumen, ¿no?, del por qué estoy aquí hoy al frente, diciéndote que si tienes algo, si tienes un don, si tienes un llamado, Él puede hacer con ese don lo que Él necesita hacer. Tú sabes, hay una frase que me encanta: no estás donde tú quieres estar, estás donde Él necesita que tú estés. Y ahí donde estás, vas a hacer aquello que harías feliz, aunque nunca te pagaran para hacerlo. Y si te pagan, pues mucho mejor. Efesios 4, versículo 11 al 16, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Así dice Efesios 4, 11 al 16. Quisiera que algún día tú pudieras memorizar esa cita bíblica en tu corazón y pudieras decir: yo soy así, yo estoy ahí, quiero entender eso. Él mismo constituyó, dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El versículo une pastor y maestro, a fin de capacitar, porque el Señor está llamando personas que capaciten. Y yo decía, interesante Efesios 4, ¿qué les parece? Pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. ¿Ok? Para edificar al cuerpo de Cristo, y de este modo todos nosotros llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y dice que así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los sacrificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y 1 Corintios 12, que quiero que a partir de hoy digas: voy a grabarme esta cita. 1 Corintios 12, versículo 28 dice: en la iglesia Dios ha puesto. ¿Quién dice gloria a Dios? Dice, en la iglesia Dios ha puesto. Ahora, no todos para que lo hagan dentro de la iglesia, ¿ok? Pero en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Dónde estás tú? Bueno, vamos a mirar el ejemplo de Jeremías. Y quiero que vayas un momento a Jeremías, al capítulo 1, nada más en este momento. Vas a ir al capítulo 1 de Jeremías. Y hoy puede suceder que alguien esté pensando como pensé yo en aquella ocasión. No puedo, no tengo tiempo, tengo 8 cosas que hacer. Son muy importantes, también son para Dios, porque pues mi vida entera, desde los 17 años, fue para Él. Y dice que estamos en la agenda de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al versículo 5. Vamos a leer lo que dice ahí. El Señor le hace un llamado a él, así como hoy Él se está dirigiendo a ti, a mí. ¿Ok? Y Él no nos dice todo, y si nos dice todo, no nos dice lo complejo que va a ser. Porque si Dios me hubiese dicho todo, quién sabe. Pero fue paso a paso. ¿Ok? Y dice que la palabra del Señor vino a mí. Jeremías está contando lo que le sucedió a él, su experiencia. Así como yo conté la experiencia de Mercedes, la mía, ahora Jeremías dice, bueno, la mía. Jeremías está dando testimonio, está diciendo, bueno, la mía, mi experiencia, fue que la palabra del Señor vino a mí
y me dijo, antes de formarte en el vientre, ya yo te había elegido. Antes que nacieras, ya te había apartado. ¡Wow! ¿Lo habrá hecho así con nosotros también? Yo creo que sí. Y dice, te había nombrado profeta a las naciones. Un llamado, dice, te había nombrado profeta a las naciones, un llamado internacional. Jeremías fue llamado para hablar a la gente común, pero también ahí en el capítulo 1, en el versículo 18, busque rápidamente el versículo 18, y allí en el versículo 18 usted va a encontrar que a Dios solamente le dijo, bueno, yo te llamo para esto, pero en el versículo 18 el Señor le dice, tu llamado es internacional, vas a hablarle a gente común, pero también le vas a hablar a 3 grupos más de personas, le vas a hablar a 3 importantes grupos como son reyes, príncipes y sacerdotes. Las nacionalidades, porque cuando el Señor dice, te había nombrado profeta a las naciones, el Señor le dice cuáles son las naciones. Y si tú vas a tu Biblia, y voy a usar solamente la Reina Valera, al capítulo 46, vamos a mirar desde el 46 hasta el 51. Esto es algo rápido, algo solamente rápido para llegar al punto, ¿ok? Para llegar ahí donde el Señor quiere que nosotros ingresemos hoy. Quiero adelantar que si tienes una petición de oración por tus dones, si has pensado que eres un estorbo en el lugar donde estás, los equivocados son los que te han dicho que eres un estorbo y que no puedes llegar a donde Dios quiere llevarte. El equivocado no fue Dios. Los equivocados a veces somos los que estamos alrededor, ¿verdad? Que no alcanzamos a ver porque nos llevamos por la vista. Entonces dice, capítulo 46, espero que estemos ahí, solo vamos a ver los títulos que están encima de cada capítulo. En el capítulo 46 dice, profeta acerca de Egipto. Entonces tenemos la primera nación, ¿verdad? De ahí vemos profeta acerca de Egipto, ¿ya? Acá en el capítulo 47, profecía acerca de los filisteos. Entonces Jeremías fue llamado a hablar a los filisteos. A Moab, capítulo 48. Capítulo 49 a los amonitas, capítulo 49 a Edom, capítulo 50, ya estamos en el 50, a Babilonia, ¿ok? Y vamos al capítulo 51, a Babilonia también, ¿ok? Y ahí dentro del capítulo nosotros encontramos también Jeremías llamado a Jerusalén, Judá, su nación, el Señor lo llama a las naciones. El Señor lo llama a su nación, lo llama a su territorio, pero también llama y cree que el mensaje de Él va a llegar a muchos lugares. Y en esos subtítulos vemos Judá, a los filisteos, a Moab, a los amonitas, a Edom, a Damasco, a Cedar, a Asa, a Babilonia, 9 naciones. Pero Dios le entregó a tiempo con Dios, y quiero que anotes esto. Dios, creo yo, que esto no es un asunto aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros no es un asunto de persona. Ahora yo voy a ir a un punto, voy a decir, Dios le entregó a tiempo con Dios una misión internacional. ¿Desde cuándo? Desde que la creó. Desde la creó le dijo, tú vas a ser mundial. Nosotros, o yo, no entendía. Tal vez los que estamos aquí no entendemos, ni siquiera sabemos qué va a venir. Y muchas situaciones van a pasar para que esa visión que Dios entregó se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del mundo entero. ¿Y por qué Dios eligió a Jeremías? Y él empieza a contarnos por qué. Porque le dice, antes de que te formara, yo te conocí. O sea, el Señor dice, yo te conocí desde antes que te formara. Y en el Salmo 139, miremos lo que dice el versículo 1 al 6. Busque el Salmo 139, versículo 1 al 6. Y también vamos a mirar lo que dice del 13 al 16. Y el versículo 1 dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia, tú me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso, tú los conoces. Todos mis caminos te son familiares.
no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que yo no lo puedo entender. Y el versículo 13 dice, uy, no, eso yo creo que si algo le remueve a uno y uno empieza a pensar, definitivamente este es un tema tan increíble, porque versículo 13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y yo quiero que tú repitas eso conmigo, tú que estás allí conectado, tú que estás ahí escuchando este mensaje, a ti que te está llegando la señal, tú puedas creer que Él fue el que creó tus entrañas y te formó en el vientre de tu madre. Y cuando te formó, tú solo puedes levantar tus manos y decir, te alabo, dice el versículo 14, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Dice así la palabra. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Fue lo que Dios le dijo a Jeremías. Dijo el Señor, antes que naciera, imagínate, le dice, cuenta Jeremías que el Señor le dice en el versículo 5, que antes de que nacieras yo te santifiqué y te di por profeta. ¿Por qué? Porque él tenía una misión o un ministerio para Jeremías. Y hoy también lo tiene para ti. También lo tiene para ti. Levanta tus manos y yo sé que tiene para mí. Ok. Pero quiero hablar un poco de las objeciones, o sea, de los peros de nosotros, de los peros, porque Dios llega en un momento y nosotros podemos tener excusas a esos planes de Dios para mi vida. Yo había aprendido en mi iglesia con mi pastor, él siempre reunía a todos los que éramos profesionales y estábamos trabajando en diferentes empresas o lugares o que viajábamos, él tenía en cuenta todo eso. Y él hacía reuniones a veces con nosotros, pequeñas y esporádicas, porque no teníamos suficiente tiempo. Eran rápidas reuniones que hacía con nosotros, ¿verdad? Porque él sabía que nosotros teníamos objeciones, sabía que amábamos al Señor. Y él en sus conferencias siempre nos enseñó que donde nosotros estuviéramos, allá le estábamos sirviendo al Señor. Yo siempre recuerdo que él nos decía, tú que estás, el que era abogado, allá donde estás ejerciendo derecho, allá tú le estás sirviendo al Señor. Aplica la justicia, ayuda a las viudas, ayuda a los huérfanos, defiende al necesitado. No cojas casos donde tú vayas a ser desleal. Al que era contador le decía, tú vas a servirle al Señor allá donde el Señor te pone. Esa contabilidad es sagrada. Solo vas a llevar. Y llevaba conferencistas para enseñarle a los contadores a que nunca llevaran una doble contabilidad. Y tuvimos ese tipo de conferencia cuando hubo la necesidad de hacerlo. Y no lo vayas a hacer. Y al que tenía un negocio le decía, no compre cosas robadas, sé honesto, administra tu negocio con transparencia, así le vas a servir al Señor. Ayuda al que puedas ayudar. Le enseñaba a los que trabajaban en bancos. Teníamos un compañero dentro del equipo que trabajaba en bancos y él le decía lo que tenía que hacer con los billetes, con lo que tenía que hacer, y nos daba consejos. Donde estén, sírvanle al Señor. Entonces nosotros nos convencimos de que donde estábamos le estábamos sirviendo al Señor y íbamos a la iglesia y apoyábamos la iglesia y le servíamos al Señor donde estábamos. Si viajaba él, no había forma de comunicarnos porque era la época que no teníamos estas comunicaciones. Él oraba delante de la iglesia, bueno, se va de viaje para tal lugar, para tal país, y la lleva al Señor. Y allá donde estábamos trabajando, teníamos que estar haciendo nuestro devocional y sírvale al Señor. Pero te asombra
Cuando Dios te ha dicho que te va a usar allá donde Él te puso, donde Él te puso a trabajar, a los que eran maestros, a los que eran profesores, allá en el colegio donde Dios los puso, y te asombra cuando Dios te dice, no, es que yo ahora quiero trasladarte, porque, bueno, ahora yo te quiero trasladar, yo soy tu jefe, tú estabas allá, bueno, yo ahora quiero hacerte un traslado. Y el mismo Dios que te sostuvo allá, ahora te va a sostener acá, y tú no puedes entender un cambio tan trascendental porque tú aprendiste a servirle a Dios donde Dios te puso. Entonces Jeremías, que ya pues recibe este llamado, dice que él cuenta, y la historia de Jeremías cuenta que eso fue aproximadamente como a los 20 años. Y Jeremías no estuvo solo, un equipo. El Señor habla de una familia. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3, ahí en el capítulo 1, el Señor empieza a mostrarle en los tiempos de Josías, el Señor levanta una familia que apoya, y Josías en ese momento estaba haciendo unas transformaciones, estaba haciendo unas modificaciones estructurales en la adoración de Judá, y el Señor le muestra a Jeremías que él va a tener apoyo, pero ese apoyo no fue para siempre. No en todos los capítulos sucedió así. Pero esta familia estuvo ahí con él, no lo llamó solo tampoco. Y el versículo 6 le dice, yo le respondí, dice Jeremías, nos está contando su historia, y dice, yo le respondí, ay no, Señor mío, yo soy muy joven, 20 años aproximadamente, son cifras que se calculan por los años, no son exactos. Y a los 20 años le dicen, no, yo soy muy joven y yo no sé hablar. Si el Señor te dice hoy, vas a servir en una iglesia que tiene un llamado internacional, un llamado a las naciones, lo primero que vamos a decir es, Señor, ¿y los idiomas? Aquí, ¿quién sabe hablar mandarín? Aquí, ¿quién sabe hablar portugués? Aquí, ¿quién sabe hablar inglés? Aquí, ¿quién sabe todos los idiomas? ¿Cómo eso va a suceder? Y Jeremías empieza a notar eso y dice, eso no puede ser. Yo soy muy joven y yo no sé hablar, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Anótalo, anótalo. El Señor le dice, y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor, porque imagínense, con esa debilidad que él tenía, él dice, no, yo no puedo. Porque partimos siempre, cuando el Señor nos llama, de la debilidad. Lo primero que pensamos, también le pasó a Moisés, ¿ya? Entonces, dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome, y ahí se transforma Jeremías cuando recibe el toque de Dios, el toque de su boca, el toque de su cuerpo, el toque de su mano. Y el Señor lo toca. Y dice que toca su boca y le dice, he puesto en tu boca mis palabras. Jeremías era de un pueblo llamado Anatot. Imagínense, y se sentía indigno como Mercedes e incapaz. Y él dice, no, yo no puedo, ¿ya? Yo no tengo experiencia. Vamos a traducir lo que Jeremías nos ha hablado de su testimonio. No tengo experiencia, soy inmaduro, yo no sé hablar, soy un muchacho. Pero Dios lo anima a obedecer. Y en el versículo 7 le dice, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir, vas a ir. Y en el versículo 8, cuando él le dice, vamos a parafrasear, que Jeremías lo que le dice, Señor, yo tengo un miedo, yo tengo un miedo. Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó, yo tenía un miedo, yo lloré muchísimo, no fue algo que yo dije, ya estoy lista. Lloré como ustedes no tienen idea. Para mí era un cambio demasiado grande y lloré. Y cuando me reuní con el Consejo de Ancianos de la iglesia para aceptar el llamado, les dije, necesito que me den el resto del año. No pude hacerlo enseguida, no puedo venirme a la oficina a trabajar. Me quedaba en la casa leyendo, organizando. Yo decía, mi vida va a cambiar demasiado, un cambio muy grande. Y tengo que prepararme. Y yo soy lenta, es una de mis debilidades. Poco lenta para aceptar los procesos. Y yo
me quedé en la casa todo ese tiempo. Tuve que suspender la persona que me ayudaba, me quedé sola, tenía que llevar a Tomás al colegio, no tenía dinero para pagar su transporte y yo me quedaba mirando la ventana y yo decía, ¿en serio, Señor? ¿En serio? ¿Tú me estás hablando en serio? Si yo nunca te he dejado de servir, ¿en serio que tú me estás llamando a esto? Mira, yo estoy sola, nadie me va a querer, yo no tengo un esposo, yo no tengo una familia perfecta. ¿En serio tú me llamaste con esta familia disfuncional? ¿Tú en serio me llamaste al ministerio? Eso tomó tiempo procesar la idea, la transformación y aceptar. Le dije al consejo anciano, sigo sirviendo en la iglesia, todo, pero todavía no me atrevo a asumir, además porque me conozco, sé las habilidades que Dios ha colocado en mí, las habilidades administrativas. Yo trabajé como gerente, yo era una psicóloga, yo me especialicé en administración y yo trabajaba en el área administrativa de esa organización. Yo decía, lo que yo entre de lleno a la iglesia es a organizar, o sea, no quería ni pensar en todo el cambio que eso iba a tener. Y le dije, tengo miedo. Y me arrodillaba, yo llegaba, entraba a la cocina, tiraba el bolso y en la cocina empezaba a llorar a gritos. Porque decía, ¿en serio, Señor? ¿En serio no hay otra opción? Tengo miedo. Y el Señor le dice a Jeremías, y el testimonio de Jeremías transforma tu vida. Y él le dice, no le temas a nadie. Yo estoy contigo. Yo no sé si yo tenía temor a la gente. Yo tenía temor a mí. Afirmaciones de parte de Dios, versículo 10 al 18. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones, le dijo el Señor, y reinos, un hombrecito de un pueblo, y le da 6 verbos, 6 verbos para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler. Y los 2 más importantes, le dice, para construir. Vas a reconstruir y vas a plantar. Y le da 6 verbos. Y con esos 6 verbos, él se tiene que mover. Dice él, nos cuenta él, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿qué es lo que ve Jeremías? Veo una rama de almendro, respondí, y el Señor empieza a darle visión. Y en el versículo 14 dice, desde el norte se derramará la calamidad. La calamidad iba a venir externa, desde el norte se iba a derramar sobre los habitantes de ese país a quien él iba a hablar la palabra, ¿verdad? Y le dice en el versículo 17, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí le temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra gente de ese país. Y el Señor le ha dicho, tú vas a actuar bajo la autoridad mía, ¿ok? Es una autoridad, y al final lo más fuerte es que vas a edificar, es que vas a plantar. Y Jeremías se convierte en un profeta de esperanza. Y él trae esperanza frente a lo que va a venir, a la tragedia que va a venir del norte, la olla hirviendo que el Señor le presenta a través de la visión. Y él se va a convertir en una persona que va a dar esperanza, porque va a actuar bajo el poder de Dios. En el versículo 18 le dice, te he puesto en este día. El Señor le da poder y estabilidad. ¿Por qué? Mire el versículo 18. El versículo 18 dice, yo te haré a ti como una ciudad fortificada. Te daré y te haré como una columna de hierro y te haré como un muro de bronce. Esto es un lenguaje figurativo usado por Dios para ilustrar el tipo de persona que Él va a transformar en Jeremías. De miedoso, de inseguro, de no saber, porque cuando Dios te hace un cambio, bueno, en el caso mío Dios me hace un cambio, pues ya tenía demasiados años, había creído que así yo iba a tener, yo había avanzado y cuando te cambia todo, tienes que coger y como que reprogramar todo para ir allá donde Él te está diciendo. Pero el Señor le da una promesa en el versículo 18 y le dice,
Yo te voy a formar como una ciudad fortificada. Dios mío, para tú llegar a ser como una ciudad fortificada en este lenguaje figurativo, vas a tener que pasar situaciones que te van a transformar. Te haré como una columna de hierro a una persona llorona, sensible, insegura. ¿Cómo así? Y te haré como un muro de bronce. Te va a cambiar tu debilidad y te hará como un muro de bronce. Sé que hoy estás aquí y yo quiero orar por ti. Dios quiere transformar tu debilidad y Él te va a dar fortaleza y estabilidad, porque Dios quiere que tú te unas a la misión de tiempo con Dios. Y para unirte a esta misión, una misión que tiene una proyección que solo está en el corazón de Él, que solo Él sabe. Él en medio de la pandemia mostró la luz hacia donde Él quería llevar. No se trata de ninguno de nosotros, se trata de la visión de Él. Y en ese lenguaje figurativo, Él quiere hacer eso contigo. Yo voy a hacer mi dedo así y me dirijo a ti para decirte, Él te hará ciudad fortificada. Él te hará columna de hierro y Él te hará como un muro de bronce. Eso significa que así como estás, no vas a quedar. Él te va a transformar. Entonces yo quiero orar. Y si tú quieres ya colocaste tu petición y ya tenemos petición para orar, yo vine esta mañana a orar por ti. Oremos. Si en este año 22 tú has recibido el llamado de unirte conmigo a avanzar en la visión local, nacional o internacional de tiempo con Dios, quiero orar por ti en 3 direcciones. Anótalas. Si este año 2022 has recibido el llamado de unirte, ya están llegando las peticiones. Si este 2022 has recibido el llamado de unirte conmigo a avanzar en la visión local, nacional o internacional que Dios le ha entregado a tiempo con Dios, eso quiere decir que es una visión que se va a mantener, estemos nosotros o no, porque se la ha entregado a una institución que la ha creado. Quiero orar por ti en 3 direcciones. La primera, quiero animarte. Quiero animarte a que le obedezcas lo que Dios te ha mandado. Quiero animarte a que le obedezcas. Versículo 17. Pero tú prepárate. Anótalo. Quiero orar por ti. Quiero animarte a obedecer lo que Dios te ha mandado. Versículo 17. Pero tú prepárate donde quiera que estés. En Cartagena, en Colombia o en cualquier lugar del mundo. Prepárate. Dice versículo 17. Ve y diles todo lo que yo te ordene, dice el Señor. No temas a ellos, pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Segunda oración que quiero hacer por ti. Solo necesito que le digas aquí a los chicos, dale este nombre mío a la pastora, quiero que ore por mí. La segunda petición es a que tengas seguridad de la victoria del Señor en el plan que nos ha entregado. Si tú no has recibido el plan de este año, avísame y yo te lo comparto. Se llama una visión, un plan. Hay un direccionamiento estratégico muy claro. Sabemos para dónde vamos y puede ser más. A que tengas seguridad, la segunda, de que la victoria será del Señor en el plan que Él nos ha entregado. Versículo 19. Pelearán contra ti, ojo, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque dice el Señor, yo estoy contigo para librarte. Iglesia, tiempo con Dios. Iglesia, tiempo con Dios. Niños, jóvenes, adolescentes, madres, trabajadores, en el campo, en el pueblo, en la ciudad, pelearán contra ti. Pero el Señor te dice, esto es tan seguro que Él estará contigo para librarte. Y la tercera oración que quiero hacer por ti en esta mañana, decídete y hablemos. Escríbeme, llámame
y hablemos, para que encuentres en esta congregación un espacio donde servir, ya sea a nivel local, nacional o internacional, llevando esperanza a cada persona. Y luego Dios te va a dar la oportunidad de contar tu historia.